Prepárate para conocer una nueva etapa de tu año. Prepárate para conocer una nueva etapa de Proactic. Es hora de proactivarse, de conocer a través de nuestros distinguidos invitados sus trayectorias profesionales, casos de aprendizaje, casos de estudios en tres grandes áreas de enormes posibilidades: liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. Gracias a todos por estar conectados nuevamente el día de hoy. Y les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de LinkedIn en @somosproactive, también por YouTube. Estaremos transmitiendo esta entrevista a partir de esta tarde en nuestro canal de Proactívate Oficial, y por Facebook estamos transmitiendo a través de @soyfranciscoduarte.com. Gracias a todos nuevamente, y quiero invitarlos en este momento a que escriban en el chat o donde sea de su preferencia. Puede ser también mensaje de texto. La respuesta a esta pregunta: ¿cuáles consideras que son las competencias clave para liderar en la era digital? Y vamos a darnos unos breves segundos para poder responder a esto. Y me interesaría mucho que Bárbara me leyera las respuestas que pueden recibirse en el chat. Y por favor, Eladio, si puedes acompañarme con las respuestas que sean por Facebook y las publicas en el chat acá de Zoom. Así que eso es una de los temas que vamos a conversar el día de hoy. Por acá comienzo a recibir algunas respuestas. Pensamiento crítico, destreza Destreza tecnológica, tecnológica, correcto. experticia tecnológica. Muy bien. ¿Qué otra competencia, Bárbara? No, tenemos Hasta el momento es esa. Fíjense. actualizaciones. Muy bien. Y fíjense por qué comenzamos este breve intro con esta pregunta. Les comento dos datos interesantes. El informe del Foro Económico Mundial nos señala que el 50%, escuchen bien, el 50% de los empleados necesitarán una recapacitación significativa para el 2025 debido a todos estos avances tecnológicos. Imagínense entonces que eso es una cantidad importante estimada sobre esta masa laboral. El informe de empleos del futuro 2023 del Foro Económico Mundial dice que casi el 50% de las competencias actuales serán interrumpidas o transformadas significativamente hacia 2027. Entonces, ¿qué implican estos datos y por qué hacemos referencia a ellos, no? Fundamentalmente implican que, como dicen en mi país, en Venezuela, o brincas o te encaramas. Es decir, todas las competencias que normalmente veníamos desarrollando y veníamos fortaleciendo a través de la educación corporativa están sufriendo transformaciones importantísimas, transformaciones profundas. Y realmente los líderes necesitan justamente apropiarse de nuevas competencias para guiar a sus equipos a través de este proceso. Imagínense que no es exactamente lo mismo, por ejemplo, dirigir una reunión presencial, ¿verdad? Si hemos recibido algún entrenamiento en técnicas de manejo de reuniones, completamente distinto a un manejo de una reunión a nivel virtual. Y basta conectarse con alguno de los webinars que muchas veces ofrecen en la red para darse cuenta que muchos de estos expositores efectivamente no manejan técnicas creativas o técnicas interactivas a nivel del manejo justamente de la educación virtual. Entonces resulta bien importante hacer esas distinciones. Entonces, ¿cuáles son estas competencias al lado de las que ustedes mencionan, como alfabetización digital, destrezas tecnológicas, etcétera? ¿Cuáles son esas competencias que son claves para liderar en la era digital?
Bueno, una de las primeras que se menciona en estos informes es el pensamiento analítico y crítico. Se prevé que la demanda de esta habilidad crezca un 72% para 2027. Entonces, los líderes ya no solamente bastará, ¿verdad? O no solamente será necesario analizar o recibir la información, sino justamente qué tipo de decisiones y de qué manera yo puedo seleccionar esa información. Ese es el gran paradigma actual porque veníamos acostumbrados al tema de la falta de información para la toma de decisiones. Hoy en día más bien es lo contrario. Disponemos de tanta información para la toma de decisiones que ahora la decisión fundamental es cómo yo selecciono y qué tengo yo que seleccionar de toda esta masa de información enorme. El pensamiento creativo, esta habilidad verá un incremento según estos informes del 73%, ya que esta es una competencia que es vital, como sabemos, para la innovación, para la tecnología y para poder promover justamente procesos creativos en nuestras organizaciones. Entonces, ¿qué estrategias? Sería la pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué estrategias y herramientas poseen los líderes para incrementar la creatividad de los colaboradores? Ha sido una competencia reforzada en nuestras organizaciones. Tenemos las capacidades y las herramientas disponibles para poder incrementar esta competencia en las empresas. Les menciono que, por ejemplo, ayer estaba conversando con mi hija que trabaja en Carolina del Norte y están recibiendo, ella trabaja en una empresa de tecnología importante a nivel mundial, y estaba recibiendo una asesoría de una empresa consultora también reconocida internacionalmente. Y el consultor le comentaba que en promedio, solo el 15% de los líderes, cuando hacían este prediagnóstico que están haciendo para esta asesoría, solo el 15% de los líderes habían tomado cursos de actualización este año eh, por distintas razones, el ritmo acelerado de trabajo, la comodidad, la orientación hacia la tarea, ese porcentaje no se había incrementado. Entonces, la pregunta que yo me hacía es, ¿y en cuántas actividades de actualización he participado yo este año? Y siento que eso es un indicador importante para hacernos esa reflexión y esa pregunta, ¿no? ¿En cuántas actividades de actualización hemos participado? ¿Qué tan actualizados estamos en el manejo de las técnicas, herramientas digitales y en general en todo lo que son los grandes avances que estamos teniendo con la inteligencia artificial? Otra de las competencias fundamentales que necesitamos identificar justamente es la alfabetización digital y la gestión de datos. Ya lo decíamos, las empresas priorizarán las habilidades relacionadas con la inteligencia artificial, el Big Data, etcétera. Eso va a ser un foco clave en las estrategias de capacitación para los próximos años, es decir, de aquí al 2027. La inteligencia social, que es un elemento fundamental para poder entender el liderazgo que se requiere en estos momentos. Y aunque siempre ha sido importante el tema relacional de los líderes para influir y movilizar equipos, hoy en día adquiere una relevancia fundamental. El poder saber cómo relacionarnos y el poder también tener en cuenta a nuestro equipo de trabajo y poder cuidar a nuestros equipos es un elemento fundamental para poder entender esta nueva etapa en el término de desarrollo del liderazgo. Y finalmente, quería referirme a una de las competencias que considero más relevantes y que justamente pensaba en cuando estuve trabajando sobre este intro, que es la competencia que muchas veces estaba presente hace muchos años atrás. Por ejemplo, cuando Peter Senge, en su libro La Quinta Disciplina, nos invitaba justamente a desarrollarla. Y esta es la competencia de aprendizaje continuo, declararnos aprendices y justamente aprender o mantener una mentalidad de aprendizaje continuo invita a que seamos justamente aprendices permanentes, líderes en formación, nos invita a que podamos perfeccionar nuestras competencias y habilidades sin temores, sino más bien abriéndonos a nuevos caminos y nuevas posibilidades. Así que el llamado de acción que quiero invitarnos a hacer en esta parte es que justamente podamos manejar todo lo que significa estos nuevos desafíos para el liderazgo digital
y que pueda convertirse en un elemento fundamental de nuestro desarrollo profesional y del desarrollo de nuestra competencia. El futuro digital es ahora y aquellos que lideren el cambio serán los que marquen esa gran diferencia. Gracias por esta atención a este intro, y todo lo que hemos conversado hasta el momento tiene que ver mucho con el invitado del día de hoy. En la presala de esta conferencia, alguien lo definió como una buena persona. Yo también lo percibo de esa manera. Es una buena persona. Conmigo ha sido súper receptivo y es un consultor de negocios, ganador del Premio Internacional de Negocios 2024. Es constructor de reputación, asesor, columnista, podcaster. Tiene un podcast muy interesante que ha sido galardonado con el Gold Steve Award en 2024. Se llama Pensar en Voz Alta. Y agradezco a mi equipo que por favor publiquemos en el chat la dirección de este chat para poderlos escuchar, porque son realmente cada uno de los temas que están planteados en este podcast son importantísimos. Él también es socio, es profesor universitario en varias universidades. Es profesor universitario en varias universidades y socio es CEO y socio de Pisolante, que sabemos también que hemos tenido invitado a su presidente, Ítalo Pisolante, aquí en este espacio. Así que Tony da Silva Romero es nuestro invitado el día de hoy. Tony, gracias por haber aceptado esta invitación. El micrófono está de tu lado. No, muchas gracias a ti, Francisco, al contrario, por la invitación, por el espacio, por la receptividad, por igual, para acompañarlos hoy aquí, conversar un poquito sobre un tema en el que venimos trabajando ya hace algún tiempo, que es el tema de construcción de confianza y la relación entre confianza y reputación, que es fundamentalmente el ámbito en el que nosotros trabajamos, ¿no? En gestión reputacional y en estrategias corporativas que permitan construir confianza en el mercado de cara a poder hacer más y mejores negocios, al mismo tiempo que lo hacemos de manera sostenible en favor de la sociedad y el planeta. Ya. Tony, culturalmente yo tengo la percepción de que la confianza en nuestros países ha sido relacionada mucho con ingenuidad, debilidad o negatividad. ¿Tú compartes este juicio que yo tengo en estos momentos? Bueno, fíjate, me gustaría poner tal vez desde la siguiente perspectiva, ¿no? A ver, confianza es certidumbre, confianza es seguridad, ¿no? Confianza es tener la certeza de que algo se va a ejecutar de forma justa y apropiada según la expectativa que tú tienes. Luis Maturén, que es el CEO de Datos, que me encantaría que tuvieran también ustedes una conversación en algún momento, porque es una persona fascinante. Él lleva la empresa Datos, que es con quien nosotros conjuntamente realizamos los estudios de confianza en Centroamérica, en Venezuela y en República Dominicana para este año. Lo hemos hecho también en el año 2023 para Centroamérica. Y él tiene una frase que me gusta mucho, que dice que la confianza también es ausencia de miedo, es ausencia de ansiedad. Entonces, confianza al final del camino es un constructo que ocurre entre las partes en función de mi experiencia de contacto contigo en términos de cuán capaz eres de satisfacer mi expectativa por la vía de comportarte de acuerdo a lo que yo espero de manera segura a lo largo del tiempo. Entonces, esa seguridad y esa certidumbre es lo que me permite al final confiar en ti como persona o en confiar en ti como empresa cuando cumples lo que prometes. Entonces, cuando mi expectativa se satisface una y otra vez de manera apropiada, según ella, de acuerdo a ese cumplimiento, bueno, pues efectivamente vamos poco a poco en el tiempo, porque esto requiere también de tiempo, se va construyendo esa confianza, que luego se convierte en un vínculo muy sólido entre las partes, que también al mismo tiempo, fíjate qué curioso, es sólido por una parte, pero también es muy frágil, ¿no? Se puede romper con mucha facilidad, se puede quebrar con mucha facilidad, pero buena confianza acumulada en el tiempo también permite que haya segundas oportunidades en el mundo empresarial, incluso también en el mundo personal. Entonces, construir confianza es una tarea cotidiana, es una tarea de todos los días, es una tarea en la que muchas variables intervienen en el mundo empresarial y por eso es tan complejo. Entonces, lo que tratamos es de primero estudiarlo, luego simplificarlo en términos de la aproximación y crear con eso estrategias que sean apropiadas para que las empresas, que es a lo que nosotros nos dedicamos,
puedan efectivamente construir esa confianza que sostenida en el tiempo permite entonces construir una reputación que, si me permite decirlo de esta manera, la reputación es la compra de confianza por adelantado, ¿no? Es Ya. decir, tú tienes buena reputación, yo confío en ti, aunque no haya tenido una experiencia previa, porque tomo esa decisión sobre la base de una reputación que está construida a través de la confianza que otros han puesto en ti, y yo decido darte esa oportunidad, y una vez que tengo una buena experiencia, comienzo entonces a recorrer mi propio camino contigo. ¿Okay? Ya. De eso se trata fundamentalmente y es a lo que nos dedicamos. Ya. Tony, ¿cuál es el mayor desafío escuchándote y teniendo en cuenta todo este contexto que planteas sobre la importancia de la confianza para las empresas? ¿Cuál es el mayor desafío que enfrentan las empresas hoy día para construir confianza en sus empleados y en sus clientes? Wow, eso es una excelente pregunta. Mira, en términos de riesgos, habría que, el listado ahí es muy largo, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las empresas están permanentemente expuestas a una cantidad de variables que no controlan, ¿verdad? Controlan aquello que operan, aquello sobre lo que tienen evidentemente control, pero hay una buena cantidad de variables sobre las que no. Entonces, hay una buena cantidad de riesgos que impactan a la organización de manera permanente, que están tensionándola también permanentemente de cara a su capacidad de cumplir esa promesa. Entonces, eso va desde, y basta ver la lista de riesgo, el mapa de riesgo que realiza Marsh para el Foro Económico Mundial todos los años. Y podrán ahí observar que el primer riesgo que existe el día de hoy es la desinformación o la mala información. Entre otras cosas muy impulsadas por los fake news. Y ahora con todo esto de la inteligencia artificial, pues un elemento, un agravante en ese sentido para quienes no tienen una agenda ética, pero es el uso de herramientas de esta naturaleza para promover noticias falsas y para tratar de mover las matrices de opinión en una u otra dirección que pueden afectar efectivamente el curso de los negocios en distintos sectores. Entonces, desde esa perspectiva, la desinformación, la mala información sobre nosotros mismos como organización puede impactarnos muy negativamente en esa construcción de confianza con nuestro entorno. ¿Qué quiere decir eso entonces para las organizaciones? Y esto es muy importante, que al día de hoy, así como toda organización tiene una estrategia financiera, tiene una estrategia operativa, tiene que tener una estrategia comunicacional muy bien sustentada, muy bien estructurada, de manera tal de ejecutarla con mucha precisión y excelencia para poder mantener una voz clara allá afuera que pueda permitirle contar sus cuentos de la manera apropiada, con los contextos apropiados, a las audiencias apropiadas, para poder mostrar lo que hago y poder en consecuencia construir confianza con sus audiencias. Entonces, ese es uno de los riesgos más importantes. Luego hay muchos otros, hay riesgos que están asociados a la capacidad operativa, por ejemplo, de una organización para cumplir su promesa, como pueden ser los desastres naturales, el tema del cambio climático, la pérdida de biodiversidad. Hay una cantidad de riesgos ambientales que son muy importantes y que tensionan efectivamente nuestra relación con el entorno, así como también hay riesgos importantes, por ejemplo, en materia muy asociados al tema digital, al mundo de la ciberseguridad. Hay todo un tema con este proceso de transformación digital y de digitalización de las empresas que tienen que ver en consecuencia con, y tú lo comentabas al inicio, desde el punto de vista tecnológico, de manejo de mucha data, de muchos datos. Permanentemente están recuperando datos sobre nosotros como individuos, como personas, como consumidores. Y la preservación y el resguardo de estos datos es fundamental en el marco de la privacidad y en el marco, en consecuencia, de mi capacidad de sostener confianza con mis consumidores y con mis clientes. Entonces, hay una multiplicidad de retos enormes para el sector empresarial en términos de lo que significa la construcción de confianza, pero que tiene que ver con este ambiente buca, BANI, como lo querramos, con el acrónimo que le querramos colocar, pero de mucha complejidad, de mucha incertidumbre, de mucha tensión, y sobre todo de mucha, valga el punto, de mucha desconfianza. De hecho, en las encuestas que hemos realizado, y así como han realizado otros a nivel global, la desconfianza es un elemento que está vigente, que pareciera ser un elemento permanente. Te pongo un ejemplo de eso. En República Dominicana se hizo recientemente se publicó el Ministerio de Economía un estudio de cultura democrática, y en una de las preguntas del estudio se dice, bueno, ¿en quién confía usted? ¿No? Y la respuesta, para hacértelo sencillo, es no confiamos en nadie, ¿no? No confiamos ni siquiera en nuestros peers, o sea, en nuestros iguales. Entonces, los niveles de desconfianza son muy profundos. ¿Y qué pasa con la confianza y la desconfianza? Hace muchos años, Covey escribía uno de sus libros
y me quedó grabada una gráfica donde él describía la relación entre confianza y costos. Y es muy eficiente, creo yo, para entender la importancia que tiene la construcción de confianza cuando tú entiendes que la confianza es un gran catalizador. Entonces, la confianza acelera todos los procesos en una organización. Cuando hay confianza, las cosas fluyen más rápido, las decisiones se toman más rápido y eso, evidentemente, esa velocidad, pues ayuda a disminuir costos en la operación. Entonces, a mayor confianza, pues tenemos una mayor velocidad en nuestros procesos, en consecuencia, unos menores costos para nuestra operación. Bueno, y todo lo contrario cuando la desconfianza es lo que priva. Entonces, para el sector empresarial y para el individuo, en términos generales, para cualquier profesional, para cualquier líder, tú que comenzabas conversando sobre el tema de liderazgo y sobre las capacidades que tiene que tener el liderazgo actual, esto es sin duda un elemento clave que tiene que ser construido, mantenido y protegido porque la confianza no se decreta. Claro. Fíjate que tú bien lo decías, que la confianza es tan importante en la construcción, que es un proceso, digamos, que tiene sus características, vamos a llamarlo así, incrementales, ¿no? Pero que tan rápido como, tan rápido como se puede construir, también tan rápido se puede perder esa confianza. ¿Cómo es posible recuperar la confianza después de una crisis de reputación y qué pasos recomiendas para lograrlo? Bueno, Buffett, por cierto, tiene un quote muy famoso, ¿no? Con el tema de cuánto tiempo toma construir y destruir confianza, ¿no? Ujú. Pero a tu punto, claro que sí. Miren, en el contexto de un trabajo bien hecho, si una organización se ha preocupado a lo largo del tiempo por construir confianza y en consecuencia una reputación que le permita conectarse con el entorno en términos de un intercambio positivo, cuando las organizaciones caen en desgracia porque tienen una situación de crisis, porque lamentablemente algo salió mal, y yo soy de los que piensa que ninguna organización, nadie en una organización se levanta temprano en la mañana diciendo, hoy quiero tener una crisis, déjame ver cómo la invento, ¿verdad? Ujú. Nadie quiere eso en sus organizaciones. Así Lo es. que pasa es que muchas veces nuestros procesos para mapear nuestros riesgos no son los adecuados, no tenemos buenos sistemas para el monitoreo y la gestión de riesgos, ¿okay? Y eso es un proceso que tiene su propia dinámica en términos de entender cuáles son mis objetivos de negocio, cuál es mi apetito al riesgo y mi tolerancia a ello, cómo identifico riesgos y en consecuencia los mapeo para comprender, una vez ponderado, cuáles son más relevantes que otros, cuál es la diferencia entre un riesgo general, un riesgo estratégico y un riesgo crítico. Cómo efectivamente yo distribuyo la responsabilidad sobre los riesgos en la organización y en consecuencia cómo establezco estrategias de mitigación o me preparo para eventos contingentes que yo pueda vivir. Pero cuando llega la crisis y la crisis estalla porque algún riesgo latente no fue identificado a tiempo y trajo consigo una situación indeseable, la organización tiene inmediatamente que aplicar una estrategia de contención de daño. Y la contención de daño debe llevar a un proceso de aprendizaje y de recuperación. Y va a depender la recuperación de cuánta reputación y cuánta confianza nosotros habremos de tener previo al momento de la crisis para que la recuperación sea exitosa en términos de regresar a los niveles pre-crisis. Yo tengo un caso muy bonito y que fue, digamos, yo creo que eso que tu vida profesional marca un hito importante por allá en el 2005 con una empresa muy grande de consumo masivo en la que tuvimos una crisis muy importante que detuvo operaciones por 6 meses en esa organización, en un proceso donde, bueno, se pararon todas las ventas, hubo que recoger productos del mercado, en fin, un proceso muy grande, muy costoso, con una marca muy conocida, donde una vez recuperados de la crisis y reiniciadas las operaciones de la empresa, y una vez que el producto volvió al anaquel, 3 meses después se vendía más de lo que se vendía previo a la crisis. ¿Y qué quiere decir eso? Que el público, que el consumidor, decidió darle una segunda oportunidad por dos razones. Primero, porque tenía una buena reputación acumulada previo a las circunstancias. Pero luego, y muy importante, la valoración que el consumidor y el público le dio al manejo de la circunstancia fue positivo. A pesar de lo muy negativa de la circunstancia, el manejo que tuvo la organización sobre ella fue muy positiva, fue bien valorada. Y eso es lo que permite efectivamente que el consumidor, en este caso el público, esté dispuesto a darle una segunda oportunidad
y recuperar y ayudarla a recuperarse de esa situación. Entonces, en resumen, buena reputación, o sea, construir reputación a lo largo del tiempo, de cara a que cuando una circunstancia se sobreviene y lamentablemente nos impacta, tengamos esa capacidad de recuperación, siempre quedemos por encima de la línea de flotación. Ya. Y justamente, ¿cómo afecta la confianza, la capacidad de una empresa para innovar y adaptarse a cambios disruptivos? Bueno, pues mira, como yo creo que afecta en todas las áreas del negocio, ¿no? No solamente en el área de innovación. La confianza es un vínculo. Es un vínculo primero entre personas y luego entre personas y organizaciones, digamos, como un ente con el que yo efectivamente decido establecer algún tipo de relación. Y ese vínculo se construye sobre la base de compartir valores. ¿Mm? Entonces, cuando compartimos valores, cuando compartimos creencias, bueno, somos capaces de entendernos, en consecuencia, somos capaces de establecer ese lazo, ese vínculo que hace que podamos o decidamos caminar juntos hacia adelante en cualquiera que sea el modelo de relación que tengamos entre las partes. Entonces, para que una organización pueda avanzar en términos de innovación, pueda avanzar en términos de creatividad aplicada a su negocio, es muy importante trabajar con las personas en la construcción de esos vínculos, en la construcción de esos lazos entre los individuos. Para eso tenemos que conocernos bien, para eso tenemos que compartir y estar seguros de que estamos efectivamente compartiendo valores y creencias. Para eso tenemos que compartir un propósito común. Esto que, por cierto, se ha puesto, permíteme ponerle grandes comillas a esto, pero se ha puesto un tanto de moda, pero lamentablemente algunas organizaciones lo canalizan a través tal vez de un ejercicio más publicitario que otra cosa, con todo esto de la definición de propósito para las organizaciones. Cuando y lo relacionan más con la idea de tener un tagline y una frase bonita, tipo tagline publicitario. Y no, se trata fundamentalmente de entender desde lo interno de la organización, desde el pensamiento colectivo de sus integrantes, realmente por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y cuando esa definición desde abajo se construye en conjunto, es muy poderosa para alinear a las personas, construir uno de esos lazos críticos entre los individuos para que entonces juntos puedan trabajar en la procura de lograr lo que se propone como organización en cualquiera que sea el ámbito, ¿no? Entonces creo que eso es un punto clave que toda organización debe trabajar y que debe ser gestionado. Esto no ocurre espontáneamente. Esto tiene que tener una estrategia detrás, tiene que tener efectivamente un trabajo de seguimiento detrás, una gestión que permita que eso ocurra de manera apropiada en nuestras organizaciones. Correcto, ¿no? Y excelente esa acotación que haces de que esto no surge justamente de manera espontánea. Aquí en el chat, Adrián nos comenta justamente referido a la frase que hacías referencia de COVID. Nos dice, la confianza no solo es un valor intangible, sino que también tiene un impacto tangible en la línea de fondo de una organización. Totalmente, absolutamente. Es decir, la reputación y confianza son el activo intangible más importante que tiene la organización. Es lo que le permite viabilizar sus negocios al final del camino y en efecto tiene un impacto directo en el bottom line del negocio. Entonces, las organizaciones que entienden eso y trabajan en consecuencia en ocuparse de gestionar su reputación, entienden que es un engranaje que nosotros hemos procurado ilustrar a través de un modelo y que si me permite te lo describo muy rápido, pero ese modelo con el que nosotros trabajamos en Pisolante parte del propósito, ¿okay? Y es para que veamos todas las piezas que tienen que encajar en ese rompecabezas para que efectivamente tú puedas construir confianza y reputación en tus audiencias. Pero empieza desde el propósito. Ese propósito se une a una filosofía de gestión que tiene que ver entonces con misión, visión, valores, pero no los valores que alguien decide para poner en un póster en la pared, en la puerta de la compañía. Tiene que ver con esas creencias compartidas que se convierten en conductas que son observables en la organización. En consecuencia, esa filosofía de gestión se une a el sistema de gobierno, el gobierno corporativo, ¿verdad? Y en consecuencia, dependiendo de la calidad de ese gobierno, la buena gobernanza que haya en la organización, y eso termina definiendo la cultura de la organización. Y esa cultura no es otra cosa que el ser y hacer empresa. ¿Y qué es lo que pasa con la cultura? Que la cultura determina cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo hacemos las cosas. Entonces, esa cultura tiene impacto sobre la estrategia, tiene impacto sobre la marca,
tiene impacto sobre la manera en que gestionamos los riesgos y tiene impacto sobre el liderazgo. Ya. Y son esos 4 elementos los que combinados terminan de alguna forma describiendo o definiendo cómo va a ser la actuación comercial de una empresa y cómo va a ser la actuación institucional de una empresa. Y si nosotros le añadimos a eso entonces estrategias de comunicación y de relacionamiento, eso es lo que nos permite entonces expandirnos hacia la sociedad en la procura de no solamente hacer negocio, sino construir confianza y construir en consecuencia reputación. Y esto está permanentemente tensionado por un entorno cada vez más complejo. Ese es parte del reto empresarial. Ya. ¿Cuáles son algunos indicadores claves que muestran que una empresa ha logrado construir una confianza sólida y duradera? Mira, estupendo. Qué bueno que me preguntas eso para yo decirle a todos los que nos estén escuchando que las cosas, así como a los financieros les encanta medir sus números, esto también hay que medirlo. Ya. Y parte del problema es que las empresas no invierten lo suficiente en la medición de ese intangible. Ujú. Y eso es una lamentable pero cruda realidad. Entonces, el sistemáticamente medir lo que efectivamente nuestras audiencias críticas, clave, nuestros grupos de interés, piensan, saben, valoran, aprecian de nosotros como organización, se convierte en consecuencia en un indicador clave capaz de ser gestionado, tomando medidas dentro de la estrategia para poder colocar esos indicadores donde los necesitamos en términos de poder establecer ese marco de relaciones, que es lo que al final viabiliza la licencia de operación de un negocio y en consecuencia la capacidad de generar los datos que luego los financieros ven en el bottom line de la compañía. Entonces, los indicadores de reputación o los indicadores de confianza, por eso este estudio que hemos hecho en Centroamérica, te voy a poner ejemplos de eso, un indicador, bueno, ¿qué es relevante para las personas en términos de, el cómo la organización genera bienestar, cómo genera valor la organización? Entonces, ¿qué está midiendo, por ejemplo, la gente en los estudios que hemos hecho? Bueno, ¿cuánto estás beneficiando al país? Por ejemplo, mi percepción de cuánto beneficia tu operación a nuestro país, cómo beneficias a tus empleados, por ponerte otro indicador. Entonces ahí nos vamos, por ejemplo, y eso puede decantar en los indicadores de los criterios, por ejemplo, de ESG, de lo que estamos haciendo en ambiente, lo que estamos haciendo en sociedad, lo que estamos haciendo en gobierno. Y estos elementos, cuando tú mides sistemáticamente y traes a la mesa datos que permiten refrendar cada uno de estos indicadores, pues nos permite tener un mapa mucho más claro de actuación en términos de dónde nosotros tenemos que cerrar brecha o dónde tenemos grandes capitales acumulados como organización. Pero el mensaje es, hay que medir, hay que salir a la calle, hay que hacer estudios y las empresas lamentablemente no están todavía tan dadas a sistemáticamente hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, tú haces un estudio de reputación, un estudio de confianza un año, luego dejas pasar 3, 4 años de hacer el estudio, tus indicadores en consecuencia ya no son válidos, ya no puedes tomar decisión con base a ellos, no entiendes dónde están tus brechas. Es un ejercicio que debería ser obligado para todas las organizaciones realizarlo año tras año. Ya. Aquí en el chat interviene un colega, amigo de la casa, que es Arnaldo González. Arnaldo forma parte de un grupo de trabajo de Heigelin y ha publicado un libro muy interesante que se llama ¿Y cómo se come eso? Donde ellos recopilan unas 15 competencias, si mal no recuerdo, y desarrollan de qué forma se pueden aplicar en las empresas. Arnaldo, preferiría que tú le hicieras la pregunta directamente a Tony, abriendo tu micrófono. Sí. Bueno, hola Tony, mucho gusto. Gracias por la presentación, Francisco. Realmente cada vez que puedo me conecto por lo interesante de tus entrevistados y el programa en general. Bueno, Tony, básicamente la pregunta mía era un poco volteando de la relación empresa-cliente en una empresa-colaboradores. ¿Cuál es tu óptica? Porque a mí me parece que de alguna manera la confianza es algo general, ¿correcto? Si hay confianza interna, se puede desarrollar confianza externa también, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu óptica? Me encantaría conocerla entre lo que sería confianza y control, porque un control es necesario entre la empresa para lograr los objetivos. Pero por otro lado,
hay un nivel de confianza que se le debe dar a los colaboradores para que ellos de alguna manera tengan la posibilidad de desarrollarse acorde con tanto con los intereses de la empresa como con sus propios intereses, ¿no? Me gustaría conocer tu punto de vista. Gracias, Gracias, Tony. gracias, No, Armando, no, por la no, no. pregunta. Gracias a ti por la pregunta y por cierto, buenísimo el nombre de tu libro, ¿no? ¿Cómo se come eso? ¿No? Es una muy buena pregunta. Mira, Ah, no, en perdón. relación, Ya ¿ah? aclaro que Francisco se llama ¿Y eso cómo se come? ¿Y eso cómo se Es come? más Ah, o bueno, ¿y menos eso lo cómo mismo. se come? Ok. Y son En 12 todo caso, competencias gerenciales. 12 competencias que desarrollan. Gracias, buenísimo el título Francisco. de tu libro. Mira, en relación al tema de la confianza y el control. A ver, toda organización evidentemente tiene que tener controles, aquellos suficientes y necesarios para mantener su operación up and running, y evitar efectivamente que riesgos latentes puedan convertirse en un problema o en una situación de crisis. Ahora, fíjate, a mayor confianza, menor necesidad de controles, ¿no? Tendremos a sobrecontrolar las organizaciones fundamentalmente porque no hay confianza. Cuando hay confianza, se disminuye la cantidad de controles y por eso, en buena medida, también se disminuyen costos para la organización. Ahora, ¿qué pasa? Que construir confianza, de nuevo, es un proceso muy complejo. Y es un proceso complejo porque depende de los individuos. Entonces, establecer confianza en la organización, y ya lo decía yo antes, es muy importante poder efectivamente establecer lazos y vínculos entre las personas para asegurarnos que cumplen con o comparten valores que se traducen en comportamiento. Cuando tú ves los valores traducidos en comportamientos cotidianos que te permiten efectivamente corroborar que tu equipo está no solamente alineado en términos a objetivos de negocio, sino que está alineado en términos de propósito y de forma de hacer las cosas, entonces tú puedes tener mayor tranquilidad en relación a que esa cantidad de controles que probablemente alguien que está cargado de desconfianza, bueno, no son necesarios. Eso agiliza mucho a la organización, ¿ok? En consecuencia, esto es todo un reto para gestión humana, para recursos humanos, en términos de cómo trabajar con nuestra gente dentro de la organización y cómo efectivamente asegurarnos de que el perfil de nuestros colaboradores está siendo consistente con estos valores que tenemos como empresa. Entonces, eso por una parte, pero evidentemente eso se refleja y se refleja en nuestra capacidad de poder entonces establecer confianza con el mercado, con nuestros clientes, con nuestros consumidores, porque al final son nuestros colaboradores, nuestros embajadores. Entonces, siendo nuestros colaboradores, nuestros embajadores de marca, nuestros embajadores de empresa, bueno, es como tener un gran servicio exterior trabajando dentro de la organización, porque son quienes conectan con el mercado y son quienes transfieren de alguna manera esos valores convertidos en qué, en servicio y en productos de calidad. Entonces, el trabajo empieza, y estoy de acuerdo contigo, empieza por dentro, empieza dentro. De hecho, una cosa interesantísima que estamos levantando en los estudios en los estudios de confianza, perdón, es que estamos realizando los estudios de confianza con un comparable junto con datos, con un comparable con confianza en los entornos laborales. ¿Qué tanto confías tú en tu jefe? ¿Qué tanto confías tú en tus supervisores? ¿Qué tanto confías tú en el liderazgo de la organización? De estar conduciendo apropiadamente la organización. ¿Qué tanto estás confiando tú en tus peers, en tus iguales? Y los resultados son bien interesantes, debo decir, ¿no? En relación a cómo fluye la confianza dentro de la organización, donde, por cierto, eso no solamente lo estamos midiendo nosotros en mercados como Centroamérica, Venezuela, Dominicana, el Caribe, sino también Edelman hace 2 semanas, acaba de publicar su barómetro de confianza en el lugar de trabajo. Y uno de los resultados más interesantes que se obtienen del estudio, que son consistentes con los estudios que estamos levantando en la región, es que los colaboradores tienen un alto porcentaje de confianza en sus empresas y en su liderazgo. Y esto es un dato interesante porque en un mundo cargado de tanta desconfianza, que las empresas aparezcan como un bastión en ese panorama, me refiero a ese panorama de desconfianza, es realmente una gran responsabilidad. Es una grandísima responsabilidad para el liderazgo empresarial mantener esa confianza que sus colaboradores dicen tener sobre el liderazgo y sobre la empresa y que la sociedad está diciendo que tiene en términos de confianza sobre las empresas por encima de las instituciones, por encima de la iglesia y por encima de los medios. Entonces, cuando hablamos de confianza y la medimos a nivel regional, nosotros en los estudios que hemos hecho y globalmente con estudios como el que hace Edelman en países de Europa, Estados Unidos y grandes mercados de América Latina, como Argentina, Brasil, México, etcétera, los resultados son muy consistentes y son inequívocos. El empresariado tiene unos niveles de confianza muy superior a cualquier otro grupo de interés para la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que eso es una responsabilidad,
quiere decir que el empresariado tiene que estar preparado para no solamente hacerle frente a esa responsabilidad, sino a mantenerla en el tiempo. También, evidentemente, se colocan sobre los hombros del empresariado un nivel de expectativa muy alto y también sobreexpone al, nivel, al mundo empresarial, al escarnio público de una manera diferente. ¿Por qué? Porque entonces nuestros públicos son mucho más exigentes con el sector empresarial, esperando de ellos lo que no reciben o lo que no sienten de otros grupos de la sociedad, léase medios, gobiernos, incluso organizaciones no gubernamentales, que son las únicas que están más cerquita de las mediciones que hemos hecho de las empresas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay mucho trabajo que hacer. Hay una gran responsabilidad que asumir conscientemente, y eso es una cosa importante, es tener conciencia de la responsabilidad que eso implica y en consecuencia cómo se prepara el liderazgo. Y ahí conecto con lo que Francisco al principio de este espacio comentaba en relación a las capacidades de liderazgo para poder gestionar empresas en tiempos de alta desconfianza, cuando la confianza se coloca en ellos. Y me permito sumar, si me permite Francisco, unos puntos tal vez adicionales a los temas de tecnología, etcétera. Y es que lo primero que tiene que tener un buen líder en este momento es una mente muy, muy analítica, muy estratégica, muy creativa para poder navegar tiempos turbulentos. Y tiene que tener una capacidad de resiliencia emocional muy desarrollada. Pero también tiene que tener así como una mente fría para poder ser muy analítico, tiene que tener un corazón muy cálido, tiene que ser empático y tiene que ser empático con sus colaboradores, con sus grupos de interés, de manera sincera, genuina. Tiene que comprender que está expuesto, en consecuencia la comunicación ya no es una opción. Entonces, por ahí hay una gran consultora global que decía hace unos meses en una reseña de prensa que es que las redes sociales ya no son una opción, ya son obligatorias. ¿Por qué? Porque es que la gente quiere ver caras. La gente quiere saber quién está detrás de. Claro. Entonces, en el liderazgo empresarial, la exposición con el cuidado a la sobreexposición también implica que tienen que tener una estrategia propia como líderes para comunicarse y conectarse con esas audiencias. ¿Por qué? Porque hay una expectativa de ello. Yo quiero saber quién está detrás de la marca que yo consumo. Yo quiero saber quién está detrás de la empresa con la que yo hago negocio. Y eso implica, bueno, pues una exposición para la que se debe estar preparado, ¿no? Adecuadamente preparado. Entonces, bueno, el liderazgo tiene que tener una escucha activa de su entorno, desde todas las perspectivas. Tiene que tener una visión clara de futuro, y tiene que ser comunicada y verbalizada con claridad para que mis colaboradores sean los primeros en entender para dónde vamos, ¿verdad? No solamente cómo se come eso, sino para dónde vamos con eso, ¿no? ¿Cuál es la Para ponerlo en orientación términos estratégica? Claro. muy concretos, cuál es la orientación estratégica que tenemos como organización y como negocio. Entonces tiene que tener un cúmulo de habilidades, antes digo yo mal llamadas blandas, porque hoy por hoy son probablemente las habilidades más duras que requiere el líder empresarial. Claro. Antes de darle la palabra a Adrián, aquí en el chat, Oscar Maiz, que también es amigo de la casa, saludos Oscar, recomienda la lectura del libro Riesgos Líquidos, los nuevos Buenísimo. desafíos a la seguridad global de Alberto Ray. Entonces, buenísimo. ahí tiene pues esa referencia que nos ofrece Oscar. Adelante, Adrián. Gracias, Oscar, por la referencia. Gracias, Francisco. Servir a la humanidad es la mejor obra de una vida, dice el credo de la Cámara Junior Internacional. ¿Qué papel juega el servicio a la humanidad por parte del empresario en la construcción de su propia reputación y la de su organización? Te escuché un poquito entrecortado, Adrián. ¿Puedes repetir? Disculpa. ¿Qué papel juega el servicio a la humanidad en la construcción de la reputación personal y de la reputación de la organización en la cual servimos? Bueno, creo, no me vayan a regañar si no soy preciso, pero creo que era San Agustín el que tenía esa frase que decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Creo que era una frase de San Agustín. El servicio a la humanidad, bueno, para empezar tiene que ver con esa idea, Adrián, de entender y definir con claridad cuál es el propósito que tiene mi organización. Vuelvo a ese punto porque define el para qué hacemos las cosas y cómo en consecuencia cambia la vida de la gente
cuando tiene acceso al servicio que yo puedo proveer o al producto que yo soy capaz de fabricar. Cómo cambia la vida de la gente en positivo con esa experiencia que tiene cuando se acerca a lo que yo hago, lo que yo soy capaz de ofrecer. Entonces, ese es un primer punto. Pero luego hay también un segundo elemento muy importante que tiene que ver con el entendimiento desde la empresa, que la empresa es un actor social y como actor social tiene una responsabilidad social. Esa responsabilidad social la hemos visto desde la filantropía en algunas organizaciones hasta lo más desarrollado en términos de sostenibilidad, que implica entonces un abordaje integral de una serie de elementos para la preservación, no solamente del medio ambiente, por cierto, que la gente tiende a asociar sostenibilidad automáticamente con medio ambiente, y es mucho más que eso. La sostenibilidad tiene que ver con la capacidad de hacer de nuestra empresa longeva en el tiempo, vigente en el tiempo, porque es capaz de conducirse a lo largo de ese tiempo, respetando una operación, o mejor dicho, respetando el entorno en el que opera, para poder efectivamente continuar operando a lo largo de un tiempo determinado. Entonces, eso tiene que ver con los elementos ambientales, con los elementos sociales y con los elementos de buen gobierno para darle esa sostenibilidad en el tiempo. Entonces, la empresa que entiende esa realidad en la que está inserta y se ocupa dentro de su organización, sobre todo en nuestra América Latina, de avanzar de la filantropía realmente un esquema sostenible de negocio, es una organización que está pensando efectivamente en cómo aportarle a la humanidad. Y cómo aportarle a la humanidad también supone, bueno, ¿cómo hago yo para mantenerme en el tiempo vigente sin afectar la calidad de vida de aquellas a quienes yo sirvo? Y por el contrario, ¿cómo hago yo para generar bienestar que sea traducible o transferible a la sociedad en la que yo estoy operando? Y eso es fundamentalmente, creo que la manera en que toda organización debe verse a sí misma, y en las que muchas están trabajando. Afortunadamente, el grueso del mundo empresarial latinoamericano, que es particularmente donde nosotros operamos, tienen una clara conciencia de esto y están trabajando en esa dirección. Y están avanzando, algunos a mayor velocidad, algunos tal vez no tan rápido, pero sí con una orientación clara de que esto, por cierto, ya no es solamente un elemento deseable, es una exigencia social. Y hay una expectativa social clara sobre este ámbito que obliga a las empresas a tener que reinventarse o redefinirse cada vez más en poder transitar ese camino que nos lleve a ser empresas realmente sostenibles en el tiempo. Ya. Tony, siguiendo esta misma línea de reflexión que ya has comentado, ¿cuáles son las señales tempranas que indican que la confianza dentro de una empresa está erosionándose? Bueno, mira, lo puedes ver en distintos indicadores de negocio, lo puedes ver en ventas, claramente. Lo puedes ver en el clima organizacional dentro de tu organización, en las mediciones de clima que cada organización hace con cierta frecuencia. Lo puedes ver por el nivel de conflictividad que tiene la organización en relación a su relación con los grupos de interés. Lo puedes ver en la velocidad de tus transacciones con distintas instancias con las que tú operas en el entorno, en las transacciones con gobierno, en las transacciones con el tercer sector, en transacciones dentro del propio mundo empresarial. Entonces, hay elementos que pueden servirte de guía para determinar, bueno, cuántas trabas estoy consiguiendo para lograr lo que me propongo en función de, bueno, relaciones de confianza no construidas, o por el contrario, elementos efectivamente de desconfianza que me consigo en el camino y que me van entonces truncando mi capacidad para acelerar mis procesos, para lograr objetivos. Esos creo que son elementos que puedes ver con cierta facilidad en tu operación diaria dentro de tu negocio. Ya. En tu experiencia como consultor, ¿qué rol juega el coaching empresarial en la creación de entornos de confianza y colaboración? Bueno, creo que el trabajo de un coach en el marco de la orientación que puede trabajar con el liderazgo empresarial es precisamente eso, orientarlos en el camino de tomar, de ayudarlos a llevar la reflexión que les permita tomar decisiones adecuadas para construir ambientes de confianza. Y sobre todo, un punto importantísimo allí es cómo elevar el nivel de autoconciencia. Yo creo que ahí hay un trabajo importantísimo en el liderazgo empresarial de comenzar, digamos, en el trabajo individual por tener mucha autoconciencia de la relación de mi persona con el entorno inmediato con el que yo opero, las implicaciones que eso tiene y qué es lo que estoy proyectando como individuo que puede estar generando más o menor cantidad de confianza con mis grupos de interés. Ya. ¿Cuál ha sido el caso más desafiante en tu experiencia
que has tenido como constructor de reputación en términos de reconstruir la confianza perdida? Mira, oye, en 30 años de ejercicio, pues son innumerables los casos, pero yo te diría que ¿dónde se ve con mayor claridad? Bueno, cuando tú entras en conflicto, ¿no? Cuando entras en conflicto con un grupo de interés determinado, donde hay posiciones contrapuestas, en relación a poder darle viabilidad a un proyecto o a un negocio, y entender la causa raíz del problema, cuando esa causa raíz está fundamentada en experiencias que no han permitido que se desarrolle suficiente confianza, cómo establecer estrategias para resolver o solucionar esa circunstancia en el tiempo. Primero hay que entender que toma tiempo. Y segundo, eh, hay que comprender que hacen falta efectivamente, y tú lo mencionabas al inicio, una cantidad de cualidades, una cantidad de capacidades en los individuos para estar dispuestos a entrar en ese juego. Y por juego me refiero a, bueno, en la cancha en la que entonces tenemos que comenzar a resolver esas causas raíz, que de alguna manera nos han generado este tropiezo en el camino. Eh, Situaciones de conflicto, mira, conflictos de empresas con comunidad, conflictos de empresas con sectores particulares o con asociaciones particulares, problemas entre gremios y empresas, problemas entre gobiernos y empresas, y todos tienen que ver fundamentalmente, o muchos han tenido que ver fundamentalmente con muy mala comunicación entre las partes, la mala comunicación, la incomunicación, o la mala información que puede transitar a través de los vehículos de comunicación que hay entre las partes, pueden erosionar la confianza a una velocidad increíble. Cuando no existe diálogo, cuando se suspende el diálogo, cuando no hay conversación, cuando no nos tomamos el tiempo para conocernos entre las partes, cuando consideramos que tenemos posiciones de poder que son asimétricas y consideramos que nosotros tenemos más poder que el otro, solemos cometer grandes errores fundamentados en la arrogancia muchas veces, que terminan socavando la capacidad de construir confianza o erosionando la confianza preexistente. Y estos son elementos que toda organización debe vigilar y debe mantener. Un diálogo constante y permanente con todos nuestros grupos de interés es, yo te diría que la mejor vacuna contra la desconfianza. Porque en la conversación, en el diálogo, hay entendimiento, y cuando no lo hay, entonces uno lo identifica rápido para resolverlo. Claro. Pero es de las herramientas más útiles para poder gestionar este tema en particular. Ya. Tony, como decía al principio, en Proactive estamos desarrollando 3 líneas de educación corporativa. La primera la llamamos liderazgo todoterreno, la otra experiencias de servicio y la tercera coaching organizacional. ¿Qué es para ti un líder todoterreno? Mira, un líder todoterreno, pero creo que su nombre bien lo indica, ¿no? Es aquel que puede trabajar bajo cualquier circunstancia, ¿no? Y bajo cualquier situación. Un líder todoterreno es aquel que puede perfectamente manejarse eh, en una oficina. Tú sabes que yo tengo un comentario que me hizo un colega hace muchos años, hace como 20 años, y me voy a permitir tomar sus palabras para tratar de responder tu pregunta, pero me dice, mira, eh, un líder nato es aquel que puede manejarse en una oficina de cualquier rascacielos de Park Avenue, ¿verdad? Y puede igualmente trabajar y lograr resultados en una planta en el medio del desierto de Ensenada, en Sonora, México. Un líder que tiene la capacidad para manejarse en cualquier ambiente, en cualquier terreno, ante cualquier audiencia, siempre claro de qué quiere lograr, de cuáles son sus objetivos, de cómo comunicarse y relacionarse apropiadamente con su audiencia, de tener una estrategia clara con una visión compartida, de tener ese propósito claramente definido que orienta sus actuaciones. Es un líder que es capaz en consecuencia de lograr resultados, no importa dónde tú lo sueltes, él va a procurar lograr lo que se ha propuesto porque tiene las herramientas para hacer. Claro. Y creo que lo definió muy bien cuando hacía esa comparación entre, no importa si estás en la oficina más costosa y más lujosa de Park Avenue, Nueva York, o si estás en una planta por allí, en un desierto, en un país X de América Latina o de cualquier lugar, tú seas capaz de operar con lo que tienes y lograr resultados. Claro.
Oscar Mais, que como te comenté es un amigo de la casa y es un coach organizacional bien reconocido, tiene la mano levantada. Adelante, Oscar. Sí, Francisco, muchas gracias y muchas gracias también a Tony por su excelente exposición. Y cuando se referían al tema del coaching, y Tony se refería al coach de los líderes de la organización, yo también quería referirme al coach de equipos ágiles. Este coach ágil que trabaja directamente con los equipos que le entregan al cliente los productos y que requieren de una gran confianza para desarrollar en forma autónoma, obviamente acorde con los lineamientos estratégicos de la organización, pero en forma autónoma al cliente, esos productos que en forma temprana el cliente necesita. Y yo creo que el coach ágil juega un rol fundamental en esa creación de confianza en cada uno de esos equipos ágiles que está trabajando directamente con el cliente. Entonces quería hacer ese inciso Esa para acotación. no dejarlo. Claro, muy bien. Gracias, Oscar, por tu comentario. Bueno, aquí, Tony, nos estamos acercando ya a la tercera parte de la entrevista que quisiéramos conocer un poco más de Tony da Silva Romero desde el ámbito personal. Eh, Tony, si pudieras escribir un libro sobre el futuro tecnológico y la confianza, ¿qué título propondrías? Oye, tendría yo que pensar eso, Francisco. ¿Qué título le pondríamos? Ujú. Bueno, pues mira, un título así muy, muy cliché, sería algo así como, bueno, confianza en la era digital, ¿no? Pero en la práctica, yo creo que lo que estamos viviendo, que es absolutamente exponencial, si pensamos, por ejemplo, que pasaron un tanto más de 60 años desde el primer vuelo de los hermanos Wright hasta poner un hombre en la luna, ¿verdad? Y eso fueron solamente 60 y tantos años. Lo que estamos viviendo en este momento es absolutamente avasallador, ¿no? Y lo que estamos viendo en términos de avances tecnológicos, de inteligencia artificial, la generativa, es realmente impresionante, ¿no? Eso también destapa una caja de Pandora en términos de riesgos muy importante, en términos de cómo sostener la credibilidad en estos tiempos. Y la credibilidad como un elemento directamente vinculado con la construcción de confianza. Entonces, yo creo que hay un elemento importante que tiene que ver con la ética aplicada a el manejo de tecnología y particularmente con el uso de herramientas como la inteligencia artificial hacia el futuro y cómo la ética tiene un papel predominantemente relevante en ese proceso de poder hacer que la tecnología esté al servicio de la humanidad, Ya, y no lo contrario, ¿no? ya. Entonces, sí creo que tenemos un reto ahí muy importante por delante, porque esto es relativamente nuevo, y como relativamente nuevo, la velocidad a la que está avanzando realmente es impresionante. Sí. ¿Qué es lo más loco o inesperado que llevas en tu cartera? Lo más loco e inesperado. Oye, no Ajá. sabría decirte, yo creo que no tengo nada loco en la cartera. De hecho, llevo muy pocas cosas en la cartera, para serte franco. Ya, Una identificación, una tarjeta de débito, y casi ya, por cierto, en el mundo digital y tecnológico, bueno, pues realmente la cartera ya casi todo se maneja de forma, tengo más en el teléfono que en la cartera, de hecho, tal ya. vez, ¿no? Si pudieras tener una mascota exótica que no fuera un perro o un gato, ¿qué animal sería? Wow, un animal exótico, un tigre probablemente. Ok, para tenerlo ahí en la oficina, digamos, para... Podría ser muy útil, ¿ah? No te creas. Si tu vida fuera una película, un film, ¿qué canción sería el tema principal de esa película? Wow. Oye, qué pregunta tan complicada, Francisco. ¿Qué canción? ¿Qué canción? Wow. No te tengo una respuesta para esa pregunta. Entre otras cosas porque tantos títulos se me vienen a la cabeza que sería difícil escoger uno. Ya, Porque es que también depende del contexto y el momento, ¿no? claro, Entonces, así si me lo ves imagino. como una banda sonora, fíjate, las películas tienen banda sonora y tienen distintas piezas para distintas etapas dentro de el manejo del guión de un Ya. largometraje, ¿no? Si pudieras intercambiar habilidades con otra persona,
con alguien durante 24 horas, ¿con quién lo harías y qué habilidad le pedirías prestada A ver, ¿qué habilidad le pediría prestada a quién? a otra persona? Así que sea Oye, no sé, bueno, mira, se me viene a la cabeza en este momento probablemente a Gandhi, ¿no? Y esa paciencia infinita. ya. Em, y, y realmente si tu biografía tuviese que escribirse en 5 palabras o menos, ¿qué título le colocarías? Le colocaría, fíjate, te diría el siguiente, espíritu de servicio y sentido propietario. Ya. Esas son dos cosas que me han acompañado desde siempre. Tal vez ha sido parte de una herencia familiar, pero yo creo que como profesional y como persona, uno tiene que tener un genuino espíritu de servicio para hacer lo que hace. Quieres tener que genuinamente ayudar al otro desde tu mejor capacidad y tu mejor habilidad. Y luego tienes que tener sentido propietario. Eso quiere decir responsabilizarte por aquello que es tuyo o está bajo tu resguardo. En consecuencia, tener un sentido de responsabilidad creo que es fundamental, asumirlo de manera coherente y ese espíritu de servicio que es genuinamente querer servir a los demás. Gracias, Tony. Y lo puedo comprobar en mi propio caso y en el caso de Proactívate porque ha sido muy generoso al aceptar nuestra invitación. Yo quiero pedirle a la audiencia que le demos un aplauso a este excelente profesional, padre de familia y persona cercana a Proactívate. No, muchas gracias. Gracias. Sí, un aplauso para Tony, por favor. Y gracias nuevamente a ti por haber aceptado esta invitación. A nuestra audiencia, quiero invitarlos el próximo miércoles a la 1 p.m. para estar nuevamente reunidos en Proactívate. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y los esperamos entonces el próximo miércoles a la 1 p.m. en Proactívate con Francisco Duarte. Gracias a todos. Gracias, Muchas Tony. gracias. Prepárate para conocer